Amén. Quiero invitarlos nuevamente a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versos 28 al 31. Dice la Escritura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Porque a los que antes llamó, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pues, ¿qué diremos a todo esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos en esta mañana y te agradecemos el privilegio, el honor, la bendición que nos concedes de estar aquí en tu casa de oración. Gracias por mis hermanos que se esforzaron y por encima de la inclemencia del tiempo, Señor, pudimos llegar. Te pido que bendigas a nuestros hermanos que no pudieron llegar y que más tarde mirarán este video, Señor, en las redes sociales. Bendiga sus vidas, sus hogares, los ayudes y que fortalezca la fe de cada uno de nosotros y que podamos aprender a servirte y amarte encima y en medio de todas las circunstancias que podamos enfrentar, porque al fin, Señor, todas las cosas que tú permites que lleguen a nuestras vidas han de obrar para bien, para hacernos crecer, para hacernos madurar en nuestra fe y podamos confiar en ti. Ayúdanos en esta mañana, ayúdame, dame la sabiduría, la inteligencia y la capacidad, Señor, para hablar a tu pueblo, Señor. Dice Pablo que debemos hablar y la predicación de tu palabra, la profecía es para edificación, para exhortación y para consolación. Que tu palabra tenga este triple propósito en la vida de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares. A los que predestinó, también los llamó, y a estos también justificó. Ese va a ser nuestro tópico en esta mañana. ¿Alguien se recuerda del tema? Tortillas de harina para que estemos bien. No. Una almohada suave para un corazón cansado. Amén. Y estamos en esa batalla de que no puedo cambiar, que no logro ser un buen cristiano, no logro parecerme a Cristo, no parece que voy para adelante como el borrachito, 2 pasos, de repente voy para atrás y Señor ayúdame. Y quisiéramos tirar la toalla, pero recuerde la semana pasada, Dios no ha terminado con nosotros. Dios no se ha cansado de nosotros, eso es lo lindo, ¿ven? Nosotros a veces tiramos la toalla con los hijos, con el esposo, con la esposa, con los padres, y este no tiene remedio. Amén, pero fíjese que en las manos de Dios sí tenemos remedio. Amén, y Dios sigue y seguirá trabajando en nuestra vida. Por eso en esta mañana yo quiero compartirte este tópico. Él te ha justificado. Él te ha justificado. Y lo que Dios justificó, no hay forma, no hay manera de que alguien le quite esa justificación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice Pablo, si Él es el que justifica. Si Él dice que tú eres bueno, aunque el diablo diga lo contrario, aunque tu conciencia diga lo contrario, aunque tu ánimo diga lo contrario, lo que Él justificó, no hay nada que lo injustifique o le quite esa justificación. Escúcheme bien lo que le voy a hablar esta mañana. Es teología bíblica de Dios para nosotros. Esto es una almohada en la cual usted pueda reclinarse. No decir, bueno, pues ya Dios así me quiere. No, es para que entendamos que su lucha, su batallar, no es contra carne ni sangre. Amén.
Aparte de que es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes, es con nuestra propia alma, nuestros propios sentimientos, nuestras propias emociones, nuestro propio corazón que nos decepciona, nos desilusiona y nos desilusionamos nosotros mismos. Pero el Señor dice: yo te he justificado. ¿Quién te va a acusar? Por eso dice Pablo: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por mí, si Dios es por ti, si Dios es por nosotros, si Él nos justificó, ¿quién contra nosotros? El asunto, hermano, es seguir hacia adelante. Es decirle: Señor, volví a pecar, volví a fallarte, pero aquí estoy, Señor, en esta mañana, en esta tarde, esta noche. Ten misericordia de mí. Decirle como el salmista David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades y conforme a la grandeza de tu misericordia, borra mis rebeliones. ¿Y qué cree? ¿A poco así tan fácil? A mí también me cuesta trabajo, pero es una verdad. Es una realidad que cuando nosotros le pedimos perdón, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Justificación. Dice el diccionario secular que es acto y efecto de justificar. En esta vida, en este mundo, en esta sociedad, las madres, las que son mamás, tienen esa cualidad de justificar a los hijos. Amén. Aún muchas veces decimos: lo que pasa es que es una alcahueta, que le alcahuetea al muchacho, a la muchacha. Pueda que sí, pero es su mamá, es la madre. Nosotros como padres somos un poco más fríos, más sosos, más rectos. No, está mal y está mal. Pero la mamá justifica mucho los actos deshonestos o malos de los hijos. Siempre trata de ver y de sacar o decir que se equivocó, que no es tan malo, que eso es justificar. Amén. La Biblia define este término de justificación como el acto de gracia de Dios por el cual declara justo al pecador únicamente a través de la fe en Jesús. Acaba de salir una noticia, no sé exactamente todo el contexto, pero de un muchacho que acaba de ser declarado inocente después de varios años de cárcel. No desconozco el contexto y no me paré mucho a ver el chisme ni nada de eso, pero me llamó la atención que después de algunos años el juez lo declaró inocente. Qué maravilloso. ¿Sabe cuánta gente hay en las cárceles injustificadamente? Pagando delitos que no cometieron, pagando el delito de otro. ¿Cuántos hay en el death row? ¿Cómo se llama en español? Pasillo de la muerte, esperando su sentencia, y muchos de ellos sí cometieron y por eso se les declaró esa pena, pero hay muchos que están en ese pasillo de la muerte y no cometieron un mal. Imagínense todos los días estar, ¿cuándo? Porque no les dicen cuándo, estar muriendo cada día, y que llegado el determinado momento el juez diga: eres libre, como ha sucedido en muchos. Un moreno, 45 años, estaba para ser ya sentenciado a muerte y le dieron su libertad. Usted y yo estábamos en el pasillo de la muerte, destinados a la condenación eterna. Por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había esperanza, no había nada que nos ayudara. Ahora, ¿por qué fue necesaria la justificación para el hombre? ¿Por qué? Debido al pecado original.
Acabo de leer Romanos 3:23, uno de los textos que casi siempre nos aprendemos o nos aprendimos algunos de los que estamos aquí de niños, de adolescentes, de jovencitos. Por alguna causa ese texto se quedó grabado en nuestra mente, quizás sin entender y comprender la profundidad de este texto. Por cuantos todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y dirán muchos, bueno, pero es que yo no tengo la culpa de lo que hizo Adán. Amén. Y si nos ponemos a ver, quizá humanamente no lo hay, pero espiritualmente todos somos ahora responsables de nuestros pecados, responsables de nuestros actos. Amén. Entonces, Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En Adán todos pecaron, en Adán todos murieron, en Adán todos fueron sentenciados a la muerte. Hay cerca de 8 billones de habitantes, 8,000 millones de habitantes en la tierra. Y cada niño que nace bajo este pecado, bajo esta condenación. Los niños que nacerán mañana, en la semana que entra, el año que entra, si Cristo no ha venido el siglo que entra, van a nacer bajo esta estigmatización de pecado. Necesitarán quien los justifique. Y usted dirá, pero esas criaturas tan bonitas que acaban de nacer, sí, traen una raíz de pecado asentada en su alma, amén, por el cual comienza a desviarse. Dice Génesis, porque Dios vio que el hombre era de continuo al mal desde su mocedad. Eso era en aquellos tiempos. Mocedad, un adolescente. Hoy hay niños de 8 años, de 7 años, de 5 años, hermano, que son bárbaros. El pecado original. Dice el salmista, en pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hay dos naturalezas de pecado en el nacimiento o en la forma que fue engendrado David. Por el pecado original y por el pecado de su padre, de un adulterio. Amén. Fue formado. Pero la gracia y la misericordia de Dios, manifestada en aquel tiempo, le alcanzó. Amén. Le alcanzó. La justificación es parte de ese paquete que viene en un triángulo. La salvación, redención, justificación y santificación. Dios nos redime y nos justifica. Delante de Dios dejamos de ser culpables de los pecados, del pecado original y de los pecados pasados. De aquí en adelante somos responsables de los pecados que cometemos. Por eso es que tenemos que pedirle perdón al Señor. El ser humano nunca por sí solo se va a poder justificar delante de Dios. Solamente pondremos excusas y pretextos, los cuales no justifican a nadie. No es que así era mi papá, es que así era mi abuelito, es que esto es lo que me enseñaron, esto es lo que aprendí. Eso no justifica a nadie. Con pretextos y excusas, el infierno está lleno de personas que trataron de excusarse delante de Dios. El pecado es como una barrera que nos separa de Dios, una barrera invisible, espiritual, que nos separa de Dios. Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí una vez más, esta escritura echa por tierra el pasaje que dice que Dios ama a los pecadores. El salmista David dice en el Salmo 4:5, que lo acabo de leer, que Dios está irado contra los pecadores. Amén. Dios está irado. Ahora, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Amén. Así que, amigo, tú que dices, no, Dios es my friend, ten cuidado, porque la Biblia dice todo lo contrario. Amén. La Biblia dice todo lo contrario.
Dios ha ocultado su rostro para no oír. Para no oír. Dios no escucha la oración de una persona que vive en pecado, a menos que sea la oración de arrepentimiento. Otra oración, Dios no la escucha. Las iniquidades. ¿Qué es una iniquidad? En la Septuaginta, que es la primera traducción de la Biblia del hebreo al griego, dice, este vocablo tiene las siguientes acepciones: maldad, error, sin ley, lo que es lo mismo que una anarquía. ¿Le suena este vocablo? Anarquía. Nuestras iniquidades y vuestras rebeliones hacen división entre Dios y los hombres. El mundo casi en su totalidad está viviendo en una anarquía, amados hermanos. Cada quien hace lo que le parece, lo que cree, lo que piensa y lo que quiere. Aún en la iglesia, amén, habemos muchos cristianos que somos anarquistas. Hacemos lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros deseamos, y no hacemos lo que la Biblia dice. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Si es que si había algo bueno que usted debía de hacer y no lo hizo, es necesario que se arrepiente, que lo confiese y se aparte para que alcance misericordia. Amén. El pecado, la iniquidad hace división entre nosotros y Dios. Ahora, pero yo he sido justificado. Amén. He sido justificado, he sido redimido. Y estoy en las manos del Señor. Y los que están en mis manos, dice Jesús, nadie, fíjese, los que están en mis manos, nadie los arrebatará, ni el pecado. Aleluya. Entonces puedo pecar. No. Dice Pedro que no usemos la gracia como una licencia para pecar. Cuando una persona dice, pues ya soy salvo y puedo vivir como quiere, ese no se ha convertido. No ha sido salvo. Así tan sencillo. Porque el Señor dice, los que están en mi mano no pecan. Ni la simiente de Satanás lo alcanza, lo hace pecar. El enemigo te tienta, te provoca de lejos. Pero tu lucha más grande es contra nuestro propio yo. Pero dice Pablo, ojalá que todos llegásemos a comprender cuál es la profundidad, cuál es la altura, cuál es la anchura y la longitud de este amor que sobrepasa todo entendimiento. ¿Se acuerda de aquellas palabras que antiguamente cuando alguien pecaba en la iglesia decían, cayó de la gracia de Dios? O sea, ¿qué hacer con él? Había que ponerlo en disciplina. ¿Dónde? ¿Acá o acá? Aquí. El mismo Ezequiel, cuando nos muestra la parábola del hombre, del que hace vajillas, del alfarero. Y si el barro que estaba en sus manos se desbarató, se hizo feo, dice, pero hizo algo mejor, hizo algo mejor. No tiró la masa, no tiró el barro, lo volvió a obedecer y lo volvió a trabajar, hizo algo mejor, pero que estaba en... Hermano, cuando usted peca, cuando yo peco, es en la gracia de Dios, es en la misericordia de Dios. Por eso dice Juan, si alguno peca, confiese su pecado y Él es fiel y justo para perdonarlo. Porque si la salvación se pierde, mis amados hermanos, ¿con cuál pecado se pierde? ¿Con qué clase de pecado se pierde la salvación? ¿Con el primero, con el de ayer o con el del año pasado? Si usted pecó y usted piensa que la salvación se pierde, usted se perdió desde su primer pecado.
pero los que están en mis manos, dice el Señor. Por eso dice la Escritura, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre canté, prediqué, enseñé. Yo era pastor de una iglesia, fui misionero. El Señor dirá, apartado de mí, nunca os conocí, nunca estuvieron en mis manos. ¿Sí me explico? Usted está en las manos del Señor. Usted ha sido justificado por Dios. Pero no abusemos. Si usted es de la persona que dice que pues ya Dios me perdonó y me justificó, el pastor dijo que ya no me pierdo y voy a hacer esto y voy a pecar, hermano. Usted necesita convertirse en esta mañana. No, porque ya es salvo, porque ya Dios lo redimió, porque ya Dios lo justificó, porque ya Dios lo santificó. Es que ahora voy a servirle, voy a honrarlo y voy a hacer todo lo que está en mi alcance para dejar que el Espíritu Santo trabaje en mi vida y que Cristo sea formado en mí. Por esa justificación, el pecado genera un muro entre la humanidad y Dios. Dios, quien es santo y justo. El pecado, hermano, dice el griego, es errar al blanco, o sea, no dar en el blanco, es hacer todo lo que está aparte. El pecado que nosotros cometemos es la desobediencia. No que el hombre adultere, no que robe, no que fornique. Es porque dice, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio. Entonces cuando lo hacemos estamos desobedeciendo a Dios y obedeciendo al diablo. Aleluya. Ahora si el diablo dice, oye, si te habla y se te aparece, ¿qué va a hacer usted? Santo Dios. Amén. Entonces debemos tener cuidado que el pecado es la desobediencia de nosotros a Dios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Desobedecer es apartarse del estándar divino, lo que resulta en condenación, separación, como lo enseña la Escritura. El pecado de Abraham no fue haberse comido aquel fruto. ¿Ok? El pecado fue la desobediencia. Dios le dijo, de todo árbol puedes comer menos de este. El día que de él comieres, de cierto, morirás. Y cierto que físicamente no murió, pero espiritualmente quedó separado, destituido de la gloria de Dios. Miren la gloria que Adán vivía, amados hermanos. Que Dios descendía al huerto a la luz del día y caminaba con él y hablaba con él y platicaba con Adán. ¿Cómo estás, Adán? ¿Cómo te ha ido este día? No, hombre, pura chamba, Señor, a todo dar. Estoy preparando unos aguacatitos, Señor. Estoy echándolo ahí, lo estoy poniendo, pues todo lo que se pone para que crezca, hombre. Ando bien ocupado abriendo caminitos para el riego en el huerto, para los manzanos, para esto, para lo otro. Pasaba ocupado, hermano. Y en una chancita que tuvo, Dios le dice, mira, ponle nombre a todos estos animales, a los que están en el huerto, para que así tengan ese nombre. Que estaban en el huerto. Nombre y apellido. Y si todo el nombre que Adán llamó, es hasta el día de hoy. Amén. Adán estaba ocupado haciendo algo, hermanos. Y Dios dice, no, está bien que esté solo, le haré una compañía. Y bueno, le trajo a la muchacha y wow, esto es carne de mi carne, sangre de mi carne. Y ahí comenzó el mal. Pero qué aburrida sería la vida, ¿verdad? Estar solo, nomás viéndonos ahí. Dios vio tan tranquilo al hombre que vas a ver, voy a fregar. Y hizo la mujer y se fue corriendo. Mire, hermano,
Y ya conocemos la historia, la muchacha se fue por allá sola y regresó y le dijo, mira, Jani, gordito, negro, mira qué rica está la fruta, y mira, y no me pasó nada, aquí estoy. No es cierto que nos vamos a morir, es que Dios no quiere que seamos sabios como Él. Lo convenció con esas artes femeninas, cayó redondito, comió del fruto, y cuando Adán comió del fruto, dice la Biblia, que hasta entonces sus ojos fueron abiertos y se dio cuenta que estaba desnudo y le dio miedo y se escondió. Mire, Dios pudo haberlos matado y haber hecho otro Adán. Amén. Pero no. Dios pudo haberlo dejado en aquella condenación, aquella muerte espiritual y no volver a hablar con Adán. Mire, tan sabio Dios que dice que lo sacó del huerto para que no comieran del árbol de la vida. No sé que lo alcancen y coman y sean unos pecadores por toda la eternidad. Fíjese el amor de Dios, que a veces nos quita las cosas que nos hacen daño y nosotros nos emberrinchamos. Nos molestamos, nos enojamos porque nos quita las cosas que a nosotros nos gustan, pero que nos pueden hacer daño. No sea que lo alcance y viva para siempre. Pero ¿cómo iba a vivir para siempre en pecado? Y Dios ve a aquel hombre allá tratando de esconderse, tratando de pasar desapercibido, pero el problema, mis amados hermanos, fue la desobediencia. La desobediencia, lo que causó el pecado original, y es desde entonces que el ser humano vive en una total rebeldía hacia su Creador. De acuerdo al hebreo, vivimos en una anarquía. Cada quien hace, piensa, vive como le parece. Usted eche una miradita a la sociedad, mis amados hermanos. Cada quien hace lo que quiere. Actúa como quiere. Piensa porque hay libertad. Hacemos cosas que no van ni son buenas ni para nosotros mismos. Hay una anarquía y esto apenas va comenzando hacia donde se dirige. Pero ¿qué sucede? Que el amor de Dios es tan grande, mis amados hermanos, tan grande, como dice Pablo, tan profundo, tan alto, tan ancho y tan largo, que Adán, dentro de ese amor de Dios, fue que él falló. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura en Génesis 3, del 9 al 11? Que Dios descendió y llamó a Adán como las otras veces. Llamó a Adán como las otras veces, con el mismo amor, con la misma misericordia, con la misma tranquilidad. Adán, ¿dónde estás? ¿Acaso no lo estaba mirando Dios donde estaba ya temblando abajo de aquellos árboles, de aquellos arbustos? Asustado, nervioso, y viendo que estaba desnudo y se avergonzó, dice la Biblia. El pecado debe avergonzarnos, debemos sentirnos avergonzados delante de Dios cuando pecamos. Cuando la persona dice, no, pues si Dios sabe y conoce, hermano, esa persona realmente necesita convertirse a Cristo. Necesita convertirse a Cristo. Bueno, dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y viene la pregunta del millón. ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Y ahí se desenlaza aquella plática en la cual el hombre no quiere hacerse responsable de sus actos. Al hombre fue que Dios le dio el mandamiento, no a la mujer. Por eso fue que cuando la mujer comió no pasó nada, sino cuando Adán comió, porque Adán es responsable, el hombre es responsable delante de Dios por la familia. No es la esposa, es el esposo. Hoy en día viene siendo el sacerdote de la casa, el que debe tomar decisiones. Salgan chuecas, derechas, salgan por la culata, como dicen, debe tomar decisiones.
Ah, no, Señor, es que mi esposa no me deja. Mi esposa dice que yo que no pienso bien. A Dios no le importa. A Dios no le interesa. Cuando Dios llama a ajuste, cuando Dios viene a ajustar, es al hombre que le ajusta. Así es que debemos tener nuestro pantalón bien puesto y el cinto bien amarrado. No estoy hablando de despotismo o de machismo, no estoy hablando de autoridad que Dios delegó al hombre. La autoridad debe estar cubierta por el hombre, en la familia por el hombre. Debe ser el responsable de todas las cosas. No estoy hablando que no le pida una opinión, que no le diga, mi amor, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. La mujer sabia edifica, sí, mi amor. Como decía Sara a Abraham, llamándole. Ninguna hermana dijo nada. Dice, de la cual vosotras venís a ser hijas si imitáis su fe, si no, ni se acomoden. No, yo sé que no estamos viviendo en esos tiempos o esa forma, esa cultura, pero sí, mi amor, como tú quieras. Pero no crees que a lo mejor podemos, y ahí comienza que tus planes se fueron al piso. Porque mayormente la mujer tiene otra forma de ver las cosas. Nosotros somos tan prácticos que lo que pensamos, así, vámonos. Como lo pensamos, así lo hacemos. A veces no medimos consecuencias, no medimos realmente cómo lo vamos a hacer. Pero cuando la mujer dice, sí, mi amor, yo te apoyo, yo estoy contigo, qué bueno que piensas así, pero ¿cómo ves si esto? Pero piénsalo, yo no más te estoy diciendo. Y si la idea es buena, no hay por qué decir que no. Ah, no, yo nomás te estaba diciendo, esto es lo que voy a hacer, y hágase un lado. No, tampoco. Si la idea es buena y se acomoda a mejorar la idea, qué mejor. ¿Por qué me metí acá? Porque Eva desobedeció. Gracias, mis amores. No, qué bueno que sí están en el chisme. Dice Pablo, porque Adán no pecó sino la mujer. Y se temo que vuestros sentidos sean engañados, dice, como los de la mujer. Dios no le dio la autoridad de controlar a la familia, a la mujer. Amén. No. Sino de apoyar al marido. Pero bueno, vamos a dejar esa parte para otro día. El asunto que Adán dice, la muchacha que me diste me adormeció y me hizo caer. Él tenía que haber dicho, Señor, perdóname, me dejé llevar por mis impulsos y lo hice. Pero es que el hombre siempre busca a quién echarle la culpa. Escucho desde el sexenio pasado del señor López Obrador y la señora que ahora está, bla, 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 es que los sexenios pasados, los presidentes pasados, y siempre están con el pasado y con el pasado. El presidente de Estados Unidos es que Biden, y todo el mundo echándole la culpa a otro, y el pastor dice, no, es que los hermanos de la iglesia, y los hermanos de la iglesia dicen, no, es que el pastor, y nadie nos hacemos responsables de nuestros actos. Siempre buscamos deslindarnos de la responsabilidad a ver si se aminora el castigo. Pero el castigo viene, lo aminores o no. El castigo viene, la disciplina llega. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Bueno, antes de pecar,
la Biblia dice que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Tenían una naturaleza divina, no había pecado, no había morbo en ellos. Dice que Adán le dio vergüenza y se cubrió con unas hojas de higuera. ¿Por qué siente vergüenza el hombre? Bueno, o por qué sentía vergüenza el hombre. Hoy no siente vergüenza. Las redes sociales, mis amados hermanos, están llenas de muchachas, de mujeres, de señoras, de ancianas, de viejas, enseñando los pergaminos para ganar likes. Sí, ya cuerpo no le queda mucho. Pura arruga, puro pellejo. Pero toda, hermano, sin pudor, sin nada, para ganar likes, para monetizar. Y a los hombres también se están apuntando. No hay mucho que enseñar, pero bueno, ahí hacen la lucha. Ya el hombre no tiene vergüenza, mis amados hermanos. Ya no hay vergüenza en el ser humano. Es un valor que se ha perdido. Hermano, no hay vergüenza en la iglesia. Yo escucho sacerdotes diciéndole a las feligreses: pónganse un vestido bien para que vengan a la misa. Dicen, vienen todas escotadas y con unas faldas tan chiquitas a bautizar al niño. Dice, y se agachan. Hermano, es una desvergonzadez, sí, desvergüenza por todos lados. A muchos de aquí nos da vergüenza pasar y cantar, decir un texto. Ay, no. Pero póngala detrás de un video, de una cámara. Se pintan solos. Hay vergüenza para adorar a Dios. Hay pena para cantar, hay pena para lo de Dios, pero para las cosas que a Dios no le agrada, no hay vergüenza. Déjenme, me apuro. No lo estoy alentando mucho, ¿verdad? Ni lo estoy consolando mucho. Pero miren, mis amados hermanos, al punto que voy a llegar: si Dios nos justificó, ¿por qué vivir una vida que desagrada a Dios? Pasan varios, o 2 milenios, o 3, 2 milenios, y tiene que venir Jesús para redimir al hombre, como dice Pablo en Gálatas 4:4-7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Jesús tuvo que venir por cuanto nadie pudo cumplir la ley. ¿Escuchó? Nadie pudo cumplir la ley. Y mucho menos hoy en día la pueden cumplir. Yo no sé por qué muchos se aferran a que son judíos o mesiánicos y que enseñando ley con gracia, porque el que rompe o quebranta un punto de la ley, la quiebra en su totalidad. Así es que aquí entra el sábado, aquí entra el puerco, aquí entra cualquier otra cosa. Hay pastores que la gente se sana, Dios hace un milagro y le dice, bueno, ven y trae la ofrenda que dice Levítico no sé qué cosa. ¿Y de dónde va a traer un chivo? ¿Quién va a matar ese chivo? ¿Quién va a matar ese buey? ¿Quién va a matar ese cordero? No se puede porque no hay templo. Y para ofrecer eso habría que ir a Israel. Y en Israel ahorita no hay templo. Los judíos mismos no pueden celebrar, por eso tienen sinagoga, pero no pueden ofrecer sacrificios. Bendita la gracia de Dios. Bendita sea la gracia de Dios que está a nuestro favor. Aleluya. En el huerto Dios sacrificó un animalito. Cuando sacó a Adán y a Eva, sacrificó un animal y los vistió con pieles de animales, dice la Biblia.
Yo no sé si fue un carnero, si fue un chivo o fue una vaca, no sé, pero sacrificó un animal, lo tuvo que matar para cubrirlos a ellos. Mire lo que dice 1 de Pedro 1, 2, 18 al 21. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. No fuimos justificados ni comprados, ni con piedras preciosas, ni con oro, ni con plata, ni con la sangre de un cordero, de un chivo, nada de eso, hermano, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como la de un cordero, ya destinado, escuche esto, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Señor. Antes de Dios crear al mundo, todo el sistema del universo, todo lo que existe, todo lo que vemos, antes de crear ángeles, arcángeles, serafines, antes de crear todo eso, Dios lo que creó fue el plan de redención y de justificación para nosotros. Mire qué gran amor de Dios. Y si Dios sabía que iba a pecar, ¿para qué hizo al hombre? Para mostrar su amor y su misericordia. Amén. Amén. Un cordero, amados hermanos. Esto es lo serio de aquellos que no toman en serio la salvación. El sacrificio de Cristo no fue que murió en la cruz. Yo siempre lo he dicho, lo que dice Filipenses capítulo 2, que se hizo semejante a los hombres. ¿Qué necesidad Dios tenía de hacerse hombre? Cruzar esa barrera de esa dimensión donde Él está, de santidad, de justicia, de paz, de amor, e introducirse en un nivel, en una dimensión donde hay oscuridad, donde hay pecado, donde hay odio, donde hay rencor. Y mire que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. La luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, para que sus pecados no fuesen manifestados. Mas a todos los que creyeron, a todos los que creen, los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Mire qué bendición, mis amados hermanos. Estaban los muertos y la condenación era el infierno, destinados al infierno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es donde debemos ser muy serios y tomar con seriedad esta salvación tan grande. No tengamos una salvación, en poco una salvación tan grande, mis amados hermanos. ¿Cuáles son los resultados de esta justificación? Los otros días, mientras oraba, me vinieron todos estos pensamientos. Y wow, qué maravilloso, mis amados hermanos. Comencé a pensar dentro de mí, qué bendición. Los resultados de esta justificación, de que Cristo se haya hecho hombre, que haya sido muerto en la cruz del Calvario, que haya derramado su sangre, que lo hayan sepultado, pero que resucitó al tercer día y 50 días después ascendió al cielo y se sentó a la diestra de la majestad. Hay resultados que nos benefician a nosotros. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora estamos en paz con Dios. Ahora Dios está en paz con nosotros. Ya no está enojado porque ya no somos impíos. Dios aborrece al pecador, al impío. Pero hoy usted y yo tenemos paz para con Dios. Ya no somos enemigos en nuestra mente. Ahora somos amigos. Dijo Jesús: ya no los llamaré siervos, llamaré amigos. ¿Usted tiene un buen amigo?
Qué lindo es tener un buen amigo, una buena amiga. Hebreos 4:16. Ahora podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El judío, el hebreo, tenía que venir con animalitos y presentar un sacrificio. Pero antes del sacerdote ofrecer el sacrificio por el pueblo, tenía que ofrecer uno por sí mismo. Y esperando en la misericordia de Dios que el sacrificio de él fuese acepto, para poder entonces intervenir con el pueblo y ofrecer un sacrificio para la familia fulana, mangana. Y una vez al año hacía un sacrificio por el perdón de los pecados de todo el pueblo, mis amados hermanos. La gloria más grande, el gozo más grande del pueblo de Israel era cuando aquel sacerdote salía caminando ofreciendo incienso. Se alegraba el pueblo y eran rociados con sangre de animal, pero aquella sangre no los limpiaba, simplemente cubría el pecado de las personas. Hoy no tenemos que esperar un culto. No tenemos que esperar que esté el pastor presente. No tenemos que esperar un día específico. En cualquier momento Dios manda y ordena que todo hombre, en todo tiempo y en todo lugar, levante manos limpias, sin ira ni contienda. En cualquier lugar nos podemos presentar delante de Dios. Podemos adorar a Dios. Yo he construido mi pequeño altar en un cuarto que tenemos. Y siempre le digo al Señor, gracias porque puedo llegar a este altar. Pero ¿sabe qué significa o qué implica el altar? En el hebreo implica sacrificio, sangre, muerte. Ahí es donde yo tengo que morir. Derramar mi vida delante del Señor. Adorarlo en espíritu y en verdad. Pero también se le llama el lugar de encuentro con Dios. Me gusta más venir a encontrarme con Dios. Dice el salmista, de mañana vendré y me presentaré delante de ti y esperaré. Esperaré en tu misericordia para este día que comienza. Esperaré en tu misericordia para lo que yo me tenga que enfrentar. Esperaré en tu gracia para vivir este día para la gloria de tu nombre. Tito 2:13 dice Tito, ya me dice, que nos está esperando una esperanza bienaventurada. Una esperanza, ¿qué es bienaventurado? 3 veces feliz, 3 veces gozoso. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, una esperanza gloriosa, viva, dice Pedro, y eterna en los cielos. Y esta esperanza se llama Jesús de Nazaret. Dice Pedro, a quien no habéis visto, pero le amáis. Dice 1 Juan 5:32, amados, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué va a pasar? Seremos semejantes a Él y le veremos tal y como Él es. Entonces, ¿qué es lo que nos espera? Un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo, una mente nueva. Seremos cambiados, transformados. Y todavía hay más. Hay una corona de vida esperándonos. Hay un hombre nuevo escrito en una piedrecita que nadie conoce, sino aquel que se le va a entregar. Él enjugará toda lágrima, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, no habrá enfermedad, no habrá prisa. Santo. Miren los resultados de esta justificación. Hoy tenemos prisa para todo. El mundo vive a prisa, vive acelerado. Queremos todo rápido. Queremos que el esposo cambie. Si apenas tiene 35 años de casado, hombre. Ya dan ganas de meterlo al microondas y órale a ver si se aliviana y cambia. Somos desesperadillos. Nos desesperamos porque el muchacho no cambia. Tiene 16 años, tiene 13 años, tiene 18 años, pero nosotros tenemos 60, 70 y somos los mismos, dijo el viejito del rancho. Tampoco hemos cambiado. Mire todos los resultados de esta bendita justificación.
quiero concluir con este pensamiento. Por causa y efecto de esta bendita justificación, nunca más volveremos a experimentar odio en nuestras vidas. El mundo está contaminado de odio. Nos odiamos sin conocernos. Le he dicho jugando, ¿no?, que mi esposa me platica algunas cosas. Ya me caen gordos, ya los odio, no los conozco. Bueno, es un sentimiento tan fuerte que existe en nuestra sociedad hoy en día. Vea al que está cuando usted va manejando, vea al que le pasa a su lado, si tiene tiempo y alcanza a ver, véale el rostro que lleva. Va molesto, va enojado y voltea, y si lo ves, salen chispas de lumbre. Los blancos odian a los negros a los blancos, y los blancos y los negros no se llevan bien con nosotros. Si nos conocieran un poquito, la bendición que tendrían, el privilegio que tendrían de janguear con un hispano. Pero si entre nosotros también no nos podemos ver. Mano, yo pensaba que en México no había racismo. Pero yo desde chiquito fui muy racista con los indígenas. O sea, hello, yo era de papi, ¿no? A mí me mandaron un helicóptero a la escuela. Hermano, se subían los inditos cuando andaban pidiendo dinero. Yo pellizcaba a los chiquillos, los pellizcaba. Perdóname, nunca había dicho eso. No, pero ya no, ahora hola. Hey, homie. Ahora oro por ellos. Mano, en México odian a los negritos, por eso algunos se vinieron por acá. Se vinieron para acá porque allá los aborrecían. Hermano, el racismo existe en todas partes. El clasismo social, los ricos. ¿Usted cree que el presidente de esta nación ama a esta nación? Nos odia. Ni la señora Sheinbaum tampoco. Es una psicosis colectiva, y a veces en la iglesia se mete este sentimiento por situaciones, por problemas, por lo que usted quiera, y llegamos al punto de odiarnos. No, eso no puede ser. Bueno, cuando estemos en ese cuerpo glorificado, nunca más volveremos a experimentar este sentimiento. Nunca más volveremos a experimentar el rencor ni la amargura. Seremos libres, hermano, de toda avaricia, de toda codicia y de todo amor al dinero. Aleluya. Miren, somos tan codiciosos, tan avariciosos, amamos tanto el dinero que ni a Dios le queremos dar. Se me acaba. Yo por eso trabajo, para no pedirle nada a Él. Si supiéramos y entendiéramos que por su gracia y su misericordia tenemos vida, tenemos salud, podemos levantarnos, pero primero están mis dientes y después los parientes. Es terrible la codicia que hay en nosotros. Codicia, avaricia es pensar en nosotros solamente, en nadie más. Así que nunca más volveremos a experimentar, a tener ese sentir. Pero tenemos que despojarnos de ello. Nunca más experimentaremos ni tendremos que luchar, varones, con la concupiscencia. Nunca más, varones. Volveremos a luchar y a pelear contra este sentimiento, esta inclinación de concupiscencia, de lascivia, de morbo que hay en el ser humano, que hay en nosotros, en los hombres. Ahora, en las mujeres también, pero
como yo creo que es menos la medida. Dice mi esposa, pero ¿cómo va a ser si solamente es una mujer? Es que tú tienes ojos de mujer. Yo no tengo ojos de mujer. No tenemos los mismos sentimientos, las mismas emociones, ni las mismas pasiones. Ay, pues si parece un palo de escoba. O si para cada maleta hay un guerrero. Para cada sapo hay una pedrada. Otro texto, dígame otro texto. El hombre padecemos de eso, y es una lucha que sostendremos. Uno dice, ay no, cuando ya sea viejito, entre más viejito, más rabo verde. La mafia, ya todo chimuelo, pensando en las pastillas azules, a ver si no le da un ataque y ahí va a quedar. Hermano, nuestra lucha es, varones, yo sé que es difícil, pero el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Si el Espíritu Santo gobierna nuestra vida, podremos vencer como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Amén. Sí, dijo José, ¿cómo haría tan grande mal y pecaría contra mi Dios? Sí, es contra Dios, sería contra tu esposa, contra tus hijos, contra la iglesia, contra la sociedad, contra la fe, contra Dios mismo. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Guarda mi pie del resbaladero y guarda y libra mi alma del lazo del cazador. Nunca más tendremos que volver a luchar contra este morbo, ni contra los deseos de la carne, ni contra la vanagloria de la vida. Podremos adorar todos juntos en espíritu y en verdad, con un corazón y una mente totalmente renovadas, transformadas, redimidas y justificadas para la gloria del Señor. ¿No le da gracias a Dios en esta mañana? Porque Dios lo ha justificado. Dios nos ha justificado cuando nuestro destino era el infierno, la condenación eterna. Pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No para los que no andan conforme a los deseos de la carne, sino conforme al Espíritu. Y los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Y los que son hijos de Dios no pecan, y cuando pecan se arrepienten, le piden perdón y Dios nos limpia de todo pecado. Gracias, sea Dios glorificado por esta gloriosa justificación que Dios nos ha regalado, que Dios nos ha dado. Seamos agradecidos y descansemos en ello, que no es lo que tú haces, que no son tus obras, que no son tus actos, es la misericordia de Dios por la cual hemos sido justificados. Póngase de pie en esta mañana.